La Iglesia Vino Nuevo se complace en presentar la poderosa palabra de Dios que cambia nuestras vidas. Quédese con nosotros a disfrutar este precioso mensaje. Y con ustedes, nuestro pastor David Moreno. El concepto de humildad es bastante complicado. Ahora, hermanos, le estuve preguntando a varias personas, para ellos, qué es una persona humilde, incluso a los jóvenes hace ratito, qué es una persona humilde para ustedes. Por ejemplo, hermanos, nosotros tenemos la idea de que una persona humilde, decimos en nuestros países, y yo pienso que en México, Guatemala hacer lo mismo. Digamos, la gente, hermano, que vive en los montes, que vive en las montañas, uno tiene por costumbre que dicen viven humildemente, ¿verdad? ¿O sí se dice en su país o no? Viven humilde, o viven, hermanos, en un barrio pobrecito, y uno dice viven en un barrio humilde. Y hermanos, pero el concepto de nosotros es porque es pobre y no tiene nada, es humilde. Pero en realidad serán humildes de corazón, yo creo que no. Entonces la humildad, hermanos, empieza en el corazón de la persona. Si una persona no tiene a Cristo en su corazón, hermanos, es bien difícil que sea humilde. ¿Sabe cómo se sabe si usted es humilde? Uno de los pruebas más grandes que estaba viendo, hermano, que una persona es humilde es, por ejemplo, tiene miedo pedir disculpas o pedir perdón porque tiene miedo a ser humillado. El que no es humilde tiene miedo que lo humillen, porque siente, hermanos, que con que le vayan a decir una palabra que lo vayan a maltratar, hermanos, lo van a humillar. Le van a humillar su ego, su orgullo que tiene. Entonces hay gente, hermanos, que tiene este problema con la humildad, porque realmente, hermanos, no han entendido que realmente el que es humilde, hermanos, los problemas le pasan por arriba, hermanos. No quiero decir que no tenga problemas, pero el humilde, hermanos, le soban los problemas y no deja que los problemas se le peguen a su vida. Quisiera que abriera una parte aquí que vamos a abrir con esto, hermanos. Está en el libro de Mateo, en el capítulo 11, en el verso 29, libro de Mateo 11, 29. Dice el verso 29, llevad mi yugo sobre vosotros y oiga lo que dice, y aprended ¿de quién? Hermano, de Dios, imagínense, y aprended de mí que soy manso y humilde ¿de qué? De corazón. Note, cuando usted es manso, cuando usted es humilde, ¿qué va a pasar? Y hallaréis descanso para vuestras almas. Cuando usted es humilde, cuando usted es manso, usted, hermanos, va a hallar descanso. Las personas encuentran descanso. Jesús se humilló, hermanos, tan bajo que no le importó, hermanos, venir a hacer el papel de un hombre. Véngase a Filipenses, capítulo 2. Estos hermanos, solo para introducir. Filipenses, capítulo 2, verso 5 al 9. Y mire, dice la palabra, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Cristo dijo, aprended de mí. Y este sentir estuvo en Cristo. Pablo dice ahora que ese mismo sentir que estuvo en Cristo tiene que estar en nosotros, hermanos. Dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, Cristo fue tan humilde que lo hizo llevar a la cruz fue que era humilde, tenía paz. Hermano, la vergüenza más grande que pudo haber tenido un hombre
pudo haber sido Jesucristo. Le pegaron, lo humillaron, lo desvistieron, lo acusaron injustamente, hermanos, y él humildemente no abría su boca. Jesús recomendó que fuéramos como él. Pablo recomienda, hermanos, que tengamos estos atributos que tuvo Cristo. ¿Cómo se logra esto? Hermanos, parte de madurez, parte de dominio propio. Díganme aquí, ¿quién aquí no se enoja? O más bien dicho, hermanos, al que ver quién se enoja más rápido, ¿ah? Hermanos, ¿quién aquí nunca se ha enojado? Todos nos enojamos. El problema, hermanos, ¿cómo me controlo cuando me enojo? Porque el problema no va a ser, hermanos, no enojarse, porque Jesús se enojó, ¿sí o no? Cuando agarró a chicotazos a aquellos hermanos, se enojó. El problema es cómo me controlo cuando me enojo, para ver cómo reacciono. A veces, hermanos, empezamos a gritar y tirar cosas, hermanos, es porque empezamos a perder nuestro dominio. Uno de los atributos del fruto del Espíritu Santo, hermanos, es que usted tiene que tener dominio propio. Nada de lo que hacemos, hermanos, se le chispoteote como el chavo, porque nosotros tenemos que tener dominio propio, ¿verdad? Vamos a ver, hermanos, y esto lo estuvimos, esta caricatura, hermanos, estuvimos viendo la semana pasada. Una persona arrogante, hermanos, que no es humilde, nunca deja hablar a las demás personas. Él tiene la atracción de todo. Una persona que no es humilde, hermanos, usted dice, me sucedió esto a mí, a él le sucedió algo más peor. Siempre la otra persona sufre más. Y vamos a ir entonces a estos versos, hermanos. A Jesús le preguntaron sus discípulos, hermanos, querían saber quién era el mayor en el reino de los cielos, o sea, quién iba a tener un rango grande en el reino de los cielos. Jesús puso entonces a un niño en medio de ellos diciendo, así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Está en Mateo capítulo 18, lo vamos a leer del verso 1 al 4. Dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Hermanos, la gente le gusta ser exaltado. Y Jesús, hermanos, llama entonces a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niño, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Jesús, hermanos, toma de ejemplo a una criatura, a un niño. Decíamos la vez pasada, hermanos, que el niño se pelean con otro niño, hermanos, y siguen de amigos. No hay problemas. Y se dan duro, hermano. Usted se pelea con un hermano, ya no viene a la iglesia. Ya no, porque le hicieron mala cara o se discutió. Aquí los que han dado clase, ¿cuántos han dado clase aquí? Hay varios. ¿Cómo se pelean los niños ahí? Se dan duro, ¿verdad? Los niños se dan duro. Y cuando andan aquí, hermano, andan corriendo, jugando y andan, hermano, no andan enojados. ¿Por qué? Porque no guardan resentimiento. Algo que tiene el niño es que no guarda resentimiento. Y el problema que tenemos los adultos, hermanos, que guardamos resentimientos bien rápido. Y nos cuesta, hermanos, perdonar. ¿Por qué? Porque a veces, hermanos, nos sentimos atropellados nosotros y sentimos, hermanos, que si perdonamos, nos vamos a humillar delante de aquella persona, que nos estamos humillando, nos estamos rebajando, hermanos, y esto es lo que a veces no nos gusta. Entonces, Jesús toma un ejemplo, hermanos, para que pudieran entender, y creo que el ejemplo más claro que Cristo tomó, hermanos, siendo Dios inteligente, hermanos, la esencia de la inteligencia, toma a un niño y se los presenta. En Efesios, hermanos, se nos dice en el capítulo 4, verso 2, que con toda humildad y mansedumbre debemos soportarnos con paciencia los unos a los otros en amor. O sea, para que usted soporte a alguien que le hace la vida imposible a usted, hermanos, es porque usted es humilde. Mire, los humildes nunca caen desde muy alto,
porque no se exaltan, o sea, nunca se han ido tan arriba. Así que no va a ser duro el golpe. El golpe va a ser duro, hermanos, para el que se exalta. Dice, así mismo, saltan a sí mismos, pero los que se exaltan a sí mismos caen y sufren. Hay una gran diferencia, hermanos, entre la humildad y la humillación. No es lo mismo, hermanos, la humildad que la humillación. La humillación, por lo general, es nada más que el orgullo herido. Muchas personas no quieren perdonar o no piden perdón porque son muy orgullosos. Y tal vez a veces nosotros, hermanos, no hemos reconocido eso y decimos, no, yo no soy orgulloso. Bueno, pregúntese entonces, ¿qué es? ¿Verdad? Somos personas que perdonamos. Pablo en Efesios dice, hermanos, que con toda humildad y mansedumbre, una persona manso, que no es lo mismo que dijo Jesús, sean que fuéramos mansos y humildes. Pablo otra vez lo está diciendo, humilde, manso. ¿De dónde viene la palabra mansedumbre? Del derivado manso. Entonces, dice que con toda humildad y mansedumbre debemos soportar, hermanos, con paciencia los unos a los otros en amor. A veces, hermanos, creemos que nosotros estamos soportando a la gente, hermanos, por ciertas cosas que han hecho, pero también ellos nos están soportando a nosotros. Porque a veces, hermanos, nosotros ofendemos y no nos damos cuenta que ofendemos. Pablo dice que si alguno no ofende en palabra, ese es varón perfecto. Y nosotros, hermanos, en alguna manera siempre ofendemos. Siempre hemos ofendido a alguien. De alguna manera, hermanos, de nuestra actitud, aunque usted no tenga las intenciones de ofender a alguien, hermanos, tal vez usted ofende. O tal vez tenga las intenciones de ofender. Seguimos. En Proverbios capítulo 13, verso 10, hermanos, dice, ciertamente la soberbia concebirá contienda. Ya sabe qué es concebirá, hermanos, o sea, parirá. Más con los avisados está la sabiduría. Hermanos, el soberbio, lo único que va a producir, hermanos, más problemas. Es mejor, hermanos, estar a gusto con alguien que tener contiendas con alguien. Porque el final de la contienda, hermanos, es dar a luz, hermanos, más problemas. Más el avisado, hermanos, está en sabiduría. El sabio, dice la Biblia, hermanos, ve el mal y se aparta de ellos. El humilde, hermanos, sabe cómo medir su boca. El humilde, hermanos, sabe qué hablar. El humilde sabe corregir a las personas, hermanos, y tiene las palabras adecuadas para corregir a las personas. Usted le puede decir a alguien, hermanos, corregir a alguien sin ofenderlo. O sea, sin llevar la intención de maltratar a alguien. Siempre y cuando, hermanos, la intención que usted tenga, hermanos, es de corregir a la persona. Porque la Biblia dice, hermanos, amonestaos los unos a los otros. Y a veces, hermanos, usted ha tenido la intención de, en el amor en Cristo, llamarle la atención a alguien, pero no lo ha hecho. ¿Por qué? Porque tiene miedo que esa persona se ofenda. Y decimos, no, mejor no le digo nada, porque se va a ofender. Hermanos, pero si entendiéramos que nosotros somos humildes, hermanos, permitiríamos que nos corrigieran a nosotros. Que la Biblia dice, hermanos, que hay que amonestarnos unos a los otros. Amonestarnos no quiere decir regañarse. La Biblia quiere decir, hermano, amonestar quiere decir corregir a los demás. Es necesario, hermanos, que nosotros nos corrijamos los unos a los otros. Mire, hermanos, Romanos 12, 18 hasta el 20, vamos a leer aquí, hermanos, dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿De quién depende tener la paz? De usted. ¿De quién depende tener la paz? ¿Con los demás? De usted, no de la otra persona. Y una persona arrogante, ¿qué piensa esta persona? Piensa de que para tener la paz, aquella persona tiene que torcer su brazo, tiene que admitir sus errores, tiene que entender. Eso es lo que nosotros pensamos, ¿no? Es que él me ofendió, ella me ofendió, hermanos, pero en realidad es de mí. Mire, si es posible,
en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Ok. Dice, hermanos, que aquella persona que es humilde y ha perdido la humildad, le puede llegar a dar de comer hasta su propio enemigo. Le puede dar agua a su propio enemigo. Sin veneno, hermanos. Porque se imaginen que alguien, si tiene un enemigo y le pide agua, va a aprovechar echarle veneno ahí, para que se muera de una vez. Dice que haciendo esto, hermanos, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. ¿Sabe qué quiere decir ascuas de fuego? No, ascuas de fuego quiere decir, hermanos, que se va a poner vergonzoso la otra persona, porque él le ha hecho mal a usted y usted le hace bien. Hermana Cheney, ¿sí lo tiene ahí en el lenguaje sencillo? Cuando usted le hace bien a alguien que le ha hecho mal a usted, hermanos, usted avergüenza a aquella persona, ¿sabe? Porque aquella persona dice, yo le he hecho mal y esta persona me ha hecho bien a mí. Así va a ser que le arda la cara, o sea, que se va a poner colorado, hermanos, de que usted le hace bien en vez de hacerle mal. Me acuerdo una persona, hermanos, que me hacía bastante difícil la vida imposible, hermanos, en Lake Tahoe. Y una vez ya vivía aquí en Reno, hermanos, y yendo para Tahoe, en la cuesta, hermanos, se le había quedado el carro. Y lo vi y le dije, mira, es fulano. Y hermano, estaba con el carro echando humo, él solo. Pero no me podía regresar, hermanos, porque había una división ¿cómo se llama? En medio de cemento y no me podía. Entonces le di, hasta donde me pude dar la vuelta, hermanos, y me regresé casi otra vez a Carson y a dar la vuelta, hermanos, y me paré y le dije, ¿qué pasó? ¿Se te arruinó el carro? Hermanos, le di ride y ese hombre iba que no podía ni hablar una palabra conmigo, hermanos, porque iba avergonzado. Yo le di ride, le dije, te llevo a traer un mecánico, o ¿qué hacemos? Hermano, no lo hice para avergonzarlo, lo hice porque lo quería ayudar. Pero él, en su mente, yo sé que se acordaba, hermano, que yo no era la persona indicada para ayudarlo, porque me había hecho la vida imposible. Entonces, usted, hermanos, si alguien le hace o le ha hecho la vida imposible, como humilde que usted es, no porque usted ande los zapatos rotos, no porque ande mal vestido, eso no es ser humilde. Una persona rica puede andar, hermanos, vestida de esa manera y es porque tal vez es tacaña. Yo conocí una persona, hermanos, que tenía mucho dinero y no salía de la misma ropa y comía mal, pero porque era codo, no quería gastar. Entonces, el vestuario puede engañar a las personas. Humilde, hermanos, está en el corazón. Jesús allí dijo, hermanos, en Mateo, humilde de corazón. La persona tiene que ser humilde aquí adentro. ¿Qué es la humildad, hermanos? Es reconocer que no podemos recibir nosotros ninguna exaltación nosotros, sino que sea Cristo que sea exaltado. La humildad fingida, estuvimos hablando la vez pasada, hermanos. Hay algo que parece la humildad, pero en verdad, hermanos, no lo es. Hay gente que aprende una cierta humildad, la aprende incluso en los colegios profesionales. A ser, hermanos, como opine ahora, Donald Trump, ahora, hermanos, muy amigo con los que se tiraban muchas pedradas, ¿verdad? ¿Qué es eso? Eso es una humildad. No, es que ya quedó atrás todo aquello y, hermano, eso es política. Según todos, se sacaron los trapos al sol, ¿se dice? ¿Sí? Hermanos, sacaron los trapos al sol y se decían de todo. Aquel hablaba de la mujer de Donald Trump y hermano, pero ahora son grandes amigos. Ya los está invitando para su gabinete y que van a hacer de esto, hermanos. Y antes, hermanos, sacándose. Esa no es humildad. Esta es la humildad fingida y la debemos de evitar, hermanos. ¿Por qué?
Porque la humildad fingida no le va a servir a usted. Algunos, al darse cuenta de los méritos de la humildad, hermanos, la codician por su excelencia, por la exaltación que busca. Buscar la humildad, hermanos, por razones egoístas, trae como resultados la humildad fingida. Los que se sienten orgullosos por su humildad, algún día se darán cuenta de que era una humildad fingida la que tenían. Hay gente, hermanos, que aprende a ser humilde. O sea, que aprende a tener un comportamiento humilde delante de las personas, pero en su casa, hermanos, es un animalito. Mire, hermano, uno lo ve en la iglesia bien comportados, bien, hermano. Mire, yo conocí una persona, hermanos, que no mataba una mosca en la iglesia, hermanos. Mire, lo llegaron a poner de diácono en la iglesia, le daban toda clase de privilegio, pero en la casa la mujer daba quejas de él, hermano. Que era aquí, que era allá, y que era, hermanos, tan difícil esta persona. Una vez tuvo un pleito, hermanos, y esta persona llamó a la policía. Y para que la policía lo mirara, hermanos, que él era una persona humilde, cuando llegó la policía, agarró la Biblia, hermanos, y se puso a leer la Biblia. Y la policía llegó, hermano, y él bien calmado leyendo la Biblia, bien humilde. Una vez me dice, toda la noche, hermano, me la pasé orando. Y Moses se quedó con él en ese cuarto y me dijo, yo nunca lo vi orando, me dice, toda la noche. Yo no me podía dormir, me dijo, yo no lo vi orando. La gente le gusta, hermanos, crear una idea humilde para ellos, pero en realidad, hermanos, su corazón es negro. O sea, la humildad está en el corazón. Y si usted no tiene humildad en el corazón, hermanos, le va a costar fingir en el momento, hermanos, oportunos. Mire, Pedro, primera de Pedro, hermanos, capítulo 5, verso 5, dice, revestidos de humildad hacia los demás, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Qué tiene que hacer usted? Revestirse de humildad, hermanos, hacia los demás. Usted tiene que ser humilde entonces para los demás. ¿Para qué sirve la humildad? La humildad no es para usted. La humildad es para el servicio a las demás personas. ¿Sabe por qué mucha gente no le gusta servir, hermanos? En la iglesia, porque no tienen humildad. Uy, ¿yo cómo voy a estar sirviendo a los niños de los demás? Ni niño tengo. Y voy a estar sirviendo. Pongan a servir a los que tienen como 5 chiquillos. Pónganle unos 2 servicios a esa misma persona. Hermano, esa persona no es humilde. Esa persona está renegando. Lo primero que tiene que ser una persona, hermano, que cuando quiere servir es no preguntar dónde quiere que lo pongan. ¿Usted quiere servir? Bueno, va a servir. Yo me acuerdo, hermano, cuando me pusieron a servir la primera vez, ¿sabe dónde me mandaron? A lavar los baños. Ahí me mandaron. Yo dije, bueno, eso tengo que hacer. Me mandaron a lavar los baños. Y me puse a lavar los baños. Después pasé a la limpieza, hermanos. Miren, se iban todos los hermanos, barrer y trapear, hermanos, darle a la iglesia, barrer y trapear. Y ahí va escalando uno, hermanos. Pero queremos servir, pero con orgullo. Hermano, pero póngame de algo así muy importante, porque si no, no, hermano, no me ponga a limpiar baños, no me vaya a poner. Hermanos, ¿cuál es la diferencia del que limpia baños a lo que yo hago? ¿Habrá una diferencia? ¿Piensa usted que hay alguna diferencia? Al que limpia los baños a lo que yo hago, delante de Dios estamos haciendo lo mismo. Yo estoy sirviendo a la iglesia y el que está limpiando los baños está sirviendo a la iglesia. Estamos haciendo lo mismo. Estamos haciendo la misma obra. El que cuida a los niños está haciendo la misma obra que yo hago. Los hermanos que trabajan, hermanos, en la comida, están haciendo la misma obra que yo hago. Dios no ve menos a ellos porque limpian baños o hacen otros, o me ven menos a mí. Nos ve iguales. El humilde, hermanos, sirve a los demás. Miren, revestidos de humildad hacia los
demás. ¿Para qué? Porque si no hay humildad, hermanos, no podemos servir. Gloria a Dios. ¿Qué es el orgullo entonces? Hermanos, es lo opuesto de la humildad. En el griego la palabra, hermanos, humilde es uprefanos. Uprefanos. Significa, hermanos, una persona arrogante, soberbio, con actitud, de actitud de superioridad. Entonces son dos palabras. Uper, mire, uperfano, uper significa sobre. O sea, que una persona orgullosa está sobre los demás. Y framais o franos, hermano, significa aparecer. Le gusta dar una buena apariencia. Le gusta entonces estar sobre y aparecer o aparecer algo que no es. Le gusta demostrar algo que no es. Y el orgullo es lo opuesto del humilde. Entonces, ahora dígale, ¿es uperfrano usted, hermano? Dígale para que no le diga orgulloso, ¿va, hermano? Uperfranos. En el Nuevo Testamento la palabra orgullo casi siempre, hermano, tiene una connotación negativa. No todo el tiempo, hermanos, es malo ser orgulloso. Tiene una comunica, hermanos, altivez. Pero usted puede estar orgulloso de tener a Cristo en su corazón. Es una gran diferencia de ser una persona orgullosa. Usted tiene orgullo, hermanos, de estar casada, de estar casado. Usted tiene orgullo, hermanos, de ser un hijo de Dios. Pero ser una persona orgullosa, con un temperamento orgulloso, eso es malo. Mire, 2 de Timoteo, ¿cómo es una persona orgullosa? Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Cómo son? Amadores de sí mismo. Es un orgulloso. Ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Todo esto, hermanos, es una característica de una persona orgullosa. Una persona orgullosa, y esto le está hablando a un pastor. Esto le está hablando a un líder de la iglesia. O sea, una persona que predica en la iglesia con estas características. No se diga un cristiano que está en la banca, hermano. Este es un predicador que predica, hermanos, con avaricia, con vanagloria, con soberbia, con blasfemia, con desobediente a los padres, un ingrato, un impío. ¿Por qué? Porque eso predica con orgullo. ¿Cuántos predicadores, hermanos, habrán en muchas iglesias predicando un mensaje, hermanos, con tanto orgullo? Que menosprecian a la iglesia, menosprecian a las ovejas, menosprecian al pueblo de Dios, hermanos. El hecho de que Dios los haya llamado detrás de un púlpito, hermanos, eso no nos da autoridad a nosotros de maltratar a la iglesia, maltratar a la oveja. Porque el que compró la iglesia, hermanos, no es el pastor. El que corrige la iglesia no es el pastor. El que enriquece la iglesia, hermano, no es el pastor, es Cristo. Él es el buen pastor. Y dice que el buen pastor su vida da por las ovejas, hermanos. Entonces, un líder en una iglesia, hermanos, no puede ser la persona arrogante y que maltrata a las ovejas. Mucho menos tampoco, hermanos, usted como oveja, tener estas características. Mire, si un cristiano predicador tiene estas características, ¿las tendrá una oveja? Por supuesto que sí. ¿Cómo será una persona, hermanos, vanagloriosa? Soberbia. ¿Qué es soberbio, hermanos? ¿Qué es una persona soberbia? Cuando habla, que tal vez me lo puede buscar, hermano, en el diccionario para tener mejor una definición. Mi hermano, hay gente tan soberbia, tan topada, hermanos, que no se le puede decir nada. A mí ni mi mamá me manda.
¿Sabe que por eso a veces muchos matrimonios se quiebran, hermano? Ni mi mamá me mandó y tú me quieres mandar, le dicen al marido. ¿Ah? Si yo era la niña bonita de la casa y tú me quieres mandar. Y por eso, hermano, hay problemas. Y también cuando el pastor le dice, bueno, ¿y pastor qué se cree? Hermano, tíreme la basura. Ni en la casa saco la basura y aquí yo tengo que andarla sacando en la iglesia. Basural que dejan los hermanos aquí. Gloria a Dios. Mire, la palabra orgullo tiene dos significados. El espíritu de soberbia que se cree superior. Acuérdate que hablamos de los superiores a los demás. Características negativas. El espíritu de satisfacción placentera por él mismo, hermanos. Tener un valor adecuado. Ahorita vamos a ver, hermanos, una de las características, hermanos, es todo el tiempo ser positivo. Pues ser positivo no todo el tiempo es malo, pero el orgulloso, hermano, quiere pensar todo el tiempo positivamente por él para gloriarse. No, yo tengo que pensar en grande, hermano, porque yo soy hijo de Dios y tengo que pensar en grande. Está bien que usted piense en grande en usted, pero como somos orgullosos, hermanos, pensamos mucho más de lo que Dios, hermanos, nos está llamando. ¿Sabe que una persona que debe ser humilde, hermano? Primero, dijo Jesús, que pusiéramos a Dios primero y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Hermano, nada puede ser primero en su vida, ni su mujer, ni su hijo, ni su negocio, ni nada, hermano, si no está Dios. Primero está Dios. De ahí todo lo demás es secundario, hermanos. Primero Dios. ¿Sabe cuál es el orden de Dios, hermanos, en las características de ponerlas en orden? Y muchos lo ponen mal. Mire, primero está Dios, ¿ok? Segundo, está la familia. Tercero, hermanos, está la iglesia. Y hay gente, hermanos, que ponen muchas veces primero a Dios, según ellos, y ponen, hermanos, segundo la iglesia y tercero la familia. Pablo dijo, hermanos, ¿cómo podemos, hermanos, ¿cómo se llama ser pastores de una iglesia si no cuidamos nuestra familia? O sea, ¿cómo podemos, hermanos, cuidar una iglesia si no podemos cuidar a nuestros hijos? Tenemos que aprender a cuidar a nuestros hijos primeros. Entonces, está primeramente Dios, y cuando usted pone primeramente a Dios, por supuesto que usted se va a entregar a su familia. Y por supuesto, hermano, que usted y su familia, mi casa y yo, buscaremos a Jehová. Hermanos, entonces, usted pone a Dios, usted pone su familia y usted pone la iglesia, porque usted va a ir a buscar a Dios. Y hay mucha gente que dice, oh, para mí Dios es primero, y ni se aparece en las iglesias, hermano. ¿Será que está primero Dios en su vida de ellos? No, es un decir. Es una satisfacción, un lenguaje que tienen ellos, hermanos, de decir que Dios está primero en sus vidas, pero mentiras. Para muchos, hermanos, la vida de ellos, número uno, es su trabajo. Primero es su trabajo. Ay, hermano, y si no, pues ¿de qué como? ¿Y Dios no es bueno entonces, hermano? ¿Sabe, hermanos, que ahí en mi trabajo trabajan muchos, ahorita que son musulmanes, y les dan, hermano, permiso a ellos, hermanos, creo que es no me equivoco si es el sábado o el domingo, descansar, porque la religión, hermanos, se los está imponiendo. Entonces ellos no quieren interferir en la religión, hermano, y les dan eso. Y ellos, hermanos, si no se los dan, cuitean. ¿Y nosotros, hermanos? Muchos decimos, ay, qué malo Judas, por tantas monedas de plata vendió a Jesús, y nosotros, hermanos, por 15 centavos lo vendemos. Hay hermanos que me dieron aumento, fíjese. Me dieron aumento y no tengo que trabajar más horas. Nosotros somos buenos. Entonces, una persona arrogante, hermanos, es una persona testaruda. Solo es él. Seguimos. Marcos 7, 22 al 23. Mire, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo, insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Jesús dijo, hermano, que todo esto salía del corazón. ¿Por qué? Si sale todo esto del corazón,
¿Será que el corazón es humilde? No. Mire, lo vamos a leer en este lenguaje porque este estaba en lenguaje diferente. Véngase, Marcos 7:23, por favor, conmigo. Dice, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿De dónde salen? Jesús dijo que lo malo no era lo que entraba. Que de acuerdo que una vez le dijeron a Jesús, Señor, tus discípulos no se lavan las manos. Y les dijo, no contamina al hombre lo que entra, sino que dijo, lo que sale del corazón. Hermanos, si su corazón es humilde, hermanos, no van a salir, mire estas clases, perdón, no les leí el verso 22, hermanos. Mire, verso 22. Dice, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez, todas estas maldades dentro salen y contaminan al hombre, salen del corazón, salen de adentro, hermanos. Entonces lo que contamina al hombre no es lo que entra para adentro, sino lo que sale para afuera es lo que contamina. Y esto, hermanos, es porque no hay un corazón, entonces, hermanos, humilde. Primera de Juan capítulo 2, verso 16 dice, hermanos, porque todos los que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no provienen ¿de dónde? Del Padre, sino del mundo. Hermanos, todas estas cosas, un arrogante, una persona egoísta, hermanos, que no tiene humildad, no tiene atributos del Padre, sino tiene atributos del mundo. El mundo, hermanos, le llena los ojos, el mundo lo llena de arrogancia, hermanos, le llena, hermanos, de pasiones de la carne. La humildad, hermanos, no se necesita ir a una escuela para aprenderla. No necesita tener 20 años de ser cristiano. Usted puede ser, hermanos, un cristiano que acaba de venir a Cristo y ser humilde. Ahora, la humildad, hermanos, se puede aprender a fingir. Y se lo puedo hablar con la Biblia. Jesús tuvo 12 discípulos. Entre ellos estuvo uno que fingía. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Judas. ¿Sabe que los discípulos no sospechaban que Judas era el traicionero? Se comportaba como los demás discípulos, se comportaba como los demás apóstoles, pero no era humilde. Quiere decir que en la iglesia, hermanos, nosotros nos miramos aquí, pero no somos humildes a veces. Aprendemos a fingir en la iglesia, hermanos, una humildad ficticia, una humildad, hermanos, que la podemos controlar. Mira, hay iglesias, hermanos, que las mujeres las tienen con unas faldas largas que barren toda la iglesia, las hermanas, ¿va? Porque tan largas las van. Humildad, hermano, según ellos, entre comillas. La humildad no está en la falda. Si no hay un corazón humilde, ¿de qué sirve que se pongan faldas largas? Según ellos, eso es humildad. En la iglesia donde yo y mi papá, hermanos, los querían vestir bien humildes, con sombrero, hermanos, manga larga, y hermanos, y vestirlos para que se miraran humildes. Hermanos, la humildad no está en la vestimenta. Cuando usted es humilde adentro, hermanos, usted se da cuenta que lo que viste usted, hermanos, puede hacerle daño a alguna persona. Hay hermanas ahora, hermanos, que se visten con unas vestimentas, hermanos, y con el perdón de ella, y yo aquí nunca lo voy a criticar, hermanos, pero ya la mitad de los pechos enseñan. La mitad de los pechos enseñan, hermanos, y ¿será humilde esa persona? Está haciendo pecar a tanta gente, hermanos. ¿Cuántas mujeres no se habrán peleado con sus maridos, hermanos, porque voltearon a ver, ¿verdad?, cuando iba esa persona a un lado? Y peor hasta la iglesia venir así, hermanos. Esa persona no tiene nada de humilde, esa persona tiene arrogancia y dice, así me he visto yo, ¿y qué? Y el que le guste va. Hermanos, cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo y tenemos a Cristo en nuestro corazón, aprendemos, hermanos, a no ofender a las demás personas, porque por esa humildad que tenemos nosotros, hermanos, Pablo llegó a decir, si a mi hermano le ofende comer algo, dijo, no voy a comer. Si le ofende que yo coma puerco, dijo, no voy a comer. ¿Para qué lo invita a comer puerco? Si usted sabe que lo ofende con eso. Yo le he dicho en el pasado, hermano, yo he a hermanos que yo no los invitara, hermano, a ver una película, porque a mí no me gusta ver películas para estar llorando, hermano. No, imagínese que mi esposa le gusta rentar películas, hermano, para estar ahí sentimental. No, hermanos, si no lloro a veces en la presencia de Dios y voy a estar llorando ahí delante de la televisión, hermanos, mejor para que
Yo sí voy a llorar, hermanos, pues sea por otra cosa, pero a mí, hermanos, si me van a ir a ver una película, hermano, llévenme una película de acción. Pero muchos hermanos van a decir, hermano David, ¿a usted le gustan esas películas? Bueno, entonces mejor no lo invito porque lo voy a hacer pecar, ¿verdad? Vamos a ver uno más, hermanos. Con esto vamos a ir terminando. Proverbios 16:5. Dice, abominación es al Señor, es todo el que es, ¿qué dice? ¿Altivo de qué? ¿Dónde está entonces el problema de la altivez y el orgullo? En el corazón. ¿Dónde está la humildad? ¿Pueden haber dos cosas en el corazón, humildad y sencillez, humildad y altivez? No. O hay humildad o hay altivez. No pueden haber dos cosas, hermanos. Ciertamente no quedará sin castigo, hermanos. Dice la Biblia que Dios mira de lejos al altivo, hermanos, y al humilde lo ve de cerca. La humildad, el orgullo, la altivez está en el corazón. La mansedumbre está en el corazón. Si nosotros, hermanos, no nos gusta ser humildes, hermanos, vamos a sufrir más. ¿Por qué? Porque cuando caemos, hermanos, el golpe va a ser más duro. ¿Por qué? Porque nuestra altivez nos lleva tan alto a nosotros, hermanos, que cuando venimos a caer, hermanos, el golpe es más duro. Por eso tenemos que ser humildes de corazón. Y humildes de corazón, hermanos, no es que usted tenga un mal trabajo, viva mal, hermanos, coma frijoles o no. Humilde quiere decir, hermanos, que es algo que usted aprendió a tener en el corazón. Dios era humilde, es el dueño del oro y la plata. Dios es el dueño del universo, hermano. Él es humilde. Ahí le preguntaron, hermano, ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Y le dijo, es como un niño. ¿Quiere impresionar usted a Dios? No impresionemos a los hermanos. Aprendamos a ser humildes. Porque podemos llegar como Judas a aprender a ser humildes. Pero no de una manera, hermanos, espiritual, sino de un comportamiento nada más de ser humilde. Y no de realmente de servir al Señor. Le damos un aplauso al Señor, hermanos, en nombre de Jesús. En nombre de nuestro Señor Jesucristo, la Iglesia Cristiana Vino Nuevo les da las gracias por escuchar este precioso mensaje. Esté pendiente de los próximos mensajes. Esperamos les sea de mucha edificación. Y recuerde que si usted se encuentra en Reno, Nevada, nos puede visitar en el 2400 West 7th Street. Bendiciones para usted que nos escucha.